¿Cómo están, queridos amigos? El Señor les bendiga en gran manera. Soy el hermano Lucas Guerra de este canal Defensor del Evangelio y estoy agradecido porque tú estás viendo este video y va a ser de bendición para tu vida. Vamos a estar compartiendo sobre el tema la psicología y la consejería bíblica. ¿Son amigas o enemigas? ¿Se pueden unir o son polos opuestos? Todo esto y más lo vamos a estar compartiendo junto a nuestro invitado. Está con nosotros Elías Valenzuela, quien es cristiano y a su vez es psicólogo y trabaja justamente en esa área. Así que damos gracias al Señor por tu vida. ¿Cómo estás? El Señor te bendiga muchísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación de poder estar acá. Me siento honrado en este canal de YouTube porque tenemos un tema bastante interesante, como ya dije anteriormente, sobre la psicología y también sobre la consejería bíblica. Así que es un tema bastante interesante que ha generado bastante debate últimamente. Pero tú, por cierto, eres psicólogo y aparte eres cristiano. Asistes a tu iglesia local de hace bastantes años y, por cierto, trabajas ya en esta área. Así que te damos la bienvenida. El Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar nuevamente acá. Nos habíamos encontrado en un momento anterior y han cambiado un par de Sí. cositas respecto a ese último encuentro. Bueno, yo soy psicólogo desde el año 2014. eh, Me crié en familia cristiana, una familia de esfuerzo, entonces nunca Mm, supe mucho cómo qué era la psicología antes de, por decirlo de alguna forma, de estudiarla. Eh, pero Bueno, dentro de todo, el tema de consejería bíblica surge por una duda que teníamos, una inquietud que teníamos, que conversábamos por interno, y es un tema que me ha interesado hace muchos años desde que descubrí como el tema, por decirlo de alguna forma, que lo planteaba la iglesia de Horizonte Querétaro, mm, eh, de esta línea del pastor Quique Torres. Y este tema como que empecé a ver que se aplicaban, decían en consejería. Y dije, esto de consejería suena como parecido, por decirlo de alguna forma, a lo que uno ejerce, pero como de una perspectiva, por decirlo de alguna forma, dentro de nuestra fe correcta. Y empezó a llamar la atención. Entonces, ahora este año recién empecé a estudiar en el Instituto CEBAM, de manera online, obviamente, porque el instituto está en México. sí. Eh, para sacar la certificación de consejería bíblica. Yo sirvo en el Ministerio de Niños hace hartos años, y, pero la consejería siempre me ha llamado la atención, no por el hecho de ser psicólogo, sino por el hecho de generar como respuestas desde la iglesia a temas que me he dado cuenta que con el tiempo se han estado mucho abordando de la psicología, pero igual la iglesia tiene mucho que decir. Ahora, experto en el área Claro. de la parte de no me podría definir ni experto en psicología, ni experto menos experto en consejería, porque recién estoy empezando a estudiar esto hace un mes y algo, de una manera formal, independiente de lo que uno pueda averiguar o escuchar de otras personas distinto cuando uno lo está haciendo. Y como psicólogo, yo del 2014 tengo 8 años de experiencia, ya tirando para los 9, y me desempeño en la parte de educación. Y también es como un tema bien polémico para los cristianos, sobre todo con todo este tema de agenda de género Sí, un tema bastante y interesante, por cosas que cierto. están, que están muy en boga y que también te corresponden, por decirlo de alguna forma, a ti como psicólogo, dar la bajada de esos temas del Ministerio de Educación. Bueno, afortunadamente este año estoy trabajando en un colegio católico y donde también en cierta medida como por decirlo de alguna forma, hay ciertas similitudes, los creo, también ponen como sus restricciones, por decirlo de alguna forma, a qué tanto se habla del tema. Claro. Aunque es un tema que igual se viene y que uno sabe por las escrituras Sí, pues. que los tiempos cada vez se vienen peor y que eso va a ser algo normal, por decirlo de alguna Oye, forma, Elías, más adelante. Cuéntame, Lucas. y ya que sacaste ese tema, te quiero poner un caso, no sé si hipotético, si quizás te ha pasado. Tú como psicólogo, no como consejero bíblico porque tú trabajas, digamos, en tu campo, ¿verdad? Que es la psicología con Claro. niños. ¿Qué pasaría tomando el tema de la ideología de género, ¿verdad? Toda esta agenda totalmente corrompida. ¿Qué pasa si una niña, por ejemplo, o un niño de 10 11 años se acerca a ti y te dice, yo soy niño, pero quiero ser niña? Yo sé que es Depende de algo dónde lo fuerte. abordes.
depende de dónde lo abordes, porque si tú lo ¿Ya? abordas como psicólogo, hay ciertas reglas que la psicología te dice, por ejemplo, el de no prejuiciar, Claro. no prejuiciar lo que estás escuchando. Primero, y segundo, que la psicología, mira, pasa algo como chistoso en la psicología, si tú eres psicólogo feminista lo puedes decir abiertamente, y si eres psicólogo cristiano te llueve muchas críticas, porque hay como una incongruencia entre lo que es psicología y cristianismo para la gente que es psicólogo. Pero el manual de ética dice que uno tiene que guardarse las creencias personales para tener una escucha activa y sin prejuicios del paciente. Claro. Entonces, yo debería, por ejemplo, abordar desde la psicología, tratar qué es lo que le pasa a esta persona con esto, no sé, hay un tema en su familia de punitivo, o su familia lo acepta, oye, ¿qué quiere lograr con esta persona con esto? Si quiere, quiere reconocimiento, si quiere, no sé, el Si lo, afecto de su familia y amor incondicional, claro, si lo hace por pero, o si moda, necesita hacer una transición, por decirlo de alguna forma, claro, también te puede estar el efecto moda, pero desde la psicología no va a haber como un prejuicio de decir esto es bueno o malo, mm, distinto a lo que uno podría tomar como una consejería bíblica, que primero la consejería bíblica es para gente creyente. claro, O sea, el y como, consejero, por decirlo de alguna forma, no es exclusivo de gente creyente, pero si la persona te va a pedir consejo como consejero bíblico, él va a saber que tú le vas a hablar de la Biblia, claro, por decirlo el de alguna nombre lo forma. dice, consejero Claro, bíblico. Sí, po, es como que, claro, a lo mejor quizá lo va a hacer para probar, lo va a hacer como para entender como qué opinión tiene. Incluso hay gente que lo hace como por confrontación. En el sentido, ya, ¿y qué me van a ayudar? Lo he intentado todo, a ver si los carotos me ayudan, por decirlo de alguna forma. sí, po, Eh, pero como dice el apóstol Pablo en ese aspecto, aunque sea por confrontación, si el evangelio es predicado, gloria a Dios. amén. Entonces, también en esa perspectiva, si tú tienes la oportunidad de decirle, no sé, por ejemplo, dice, ¿quién es el acusador? Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el acusador mentiroso y homicida, según la Biblia? ¿Quién, Claro. quién Satanás, sería Satanás, cierto? Entonces, tú le puedes decir, o sea, no estoy diciendo que como que sea este como un tipo, pero claro. la consejería bíblica siempre tiene que tener una base bíblica. Entonces, si uno dice ya que él es pecador desde el principio y es mentiroso y homicida, voy a buscar acá Claro, para no, ¿cómo se llama esto? Que se está en Juan 8:44, para que ahí en algún momento, si es que alguien necesita la referencia, o si la podemos poner. la cita ahí la vamos a dejar. Claro. Dice que el, que estaba confrontando a los fariseos y dice que el padre suyo es Satanás porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces Mm, nosotros podemos decir, en base a eso, Satanás te puede mentir tanto que tú puedes creer que eres mujer cuando eres hombre. Te puede engañar tanto que tú, no sé, es tanta la mentira que te puede hacer creer que tú eres un delfín, que eres un leopardo. No sé, hay muchos casos del hombre ese que se creía tigre, que se operaba los colmillos y se ponía bigote. sí, pues O bueno, sea, dice, te puede engañar tanto que tú claro, te puedes creer algo que no eres. claro, de hecho, justamente hablando sobre eso, hace un tiempo atrás, lo más probable que tú conozcas este tema, de que era un hombre de familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía una buena situación económica y de repente decidió por ser una niña. Y ella, y este hombre, ¿verdad? Exigía ir al colegio kinder, hacer kinder. Posteriormente a eso, otra familia lo adopta como una niña. Entonces, hasta dónde hemos llegado que realmente ya, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, todo está permitido, ¿verdad? No hay Claro, verdad, todo es relativo. Entonces, ¿quién somos nosotros, entre comillas, para decirle, no, pues tú eres un hombre, no eres una sí. niñita de 5 años, ¿verdad? Ahora, también recordar que esto no es todavía toda la maldad desatada. La Biblia dice que el Así Espíritu es. Santo está conteniendo, por decirlo, este pecado y cuando, por decirlo de alguna forma, llegue la gran tribulación, ya como que Dios va a, a mandar el Espíritu Santo a Israel Estamos en el periodo de la gracia todavía. claro, todavía estamos en el periodo de la gracia y en eso el Espíritu Santo está sosteniendo la maldad del hombre, por decirlo de alguna forma. Así es. Entonces todavía no se ha desatado propiamente tal, porque también, pero sí, como se podría decir, nosotros tenemos también que ser sal de la tierra
y señalar hasta dónde, porque también nos ha pasado, y no me quiero meter en política, pero sí hay gente que se ha dado las situaciones como, pucha, sabéis que todo esto que nos dijeron, en el momento que les toca hacerlo, ustedes no lo están haciendo, entonces la gente también se está dando cuenta de esa incongruencia, Mm, y no sé, ya, incluso yo tengo amigos que son muy pro LGBT, pero como que dicen, chuta, y a esta serie le metieron un gay necesariamente, como claro, es ya la parte gente como que de la está un poquito agenda. cansado, por decirlo de alguna forma, de que es que claro, la agenda tiene como un tema, pero la gente está diciendo ya, pues como aburranse, pues. Como que en un momento también pasa eso. eh, y yo creo que todavía no estamos tan con Tan tanta maldad sodomizados. como podría ser. Sí, Porque todavía hay cosas que se dan en lo privado. Por ejemplo, dicen casi como las fiestas de estos gallos en Hollywood y gente que tiene mucho dinero. Ahí como que se ve una claro. perversión como que todavía no se ve acá. Pero Como probablemente pues la la gente va a hacer todo élite. así. Sí, Entonces, po. Bueno, pero, pero volviendo al tema y sigamos como sí, sí, sí. con la pauta, por eso son dos líneas distintas. El- Totalmente distinta. la Oye, psicología va a orientar al bienestar del ser y la consejería le va a presentar el evangelio y quién es él ante Dios y quién es Dios para él. son dos polos totalmente opuestos. ¿No hay quizás en alguna línea que tengan algo en común o son dos polos totalmente diferentes? Tienen fines diferentes, pero no son tan diferentes, por decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, hay evidencia, no sé, clínica, por decirlo de alguna forma, y que uno no puede desconocer en la cantidad de gente que ha salido, no sé, de la drogadicción a través de la terapia conductual, a través, no sé, hay gente que ha desenterrado recuerdos traumáticos a través del psicoanálisis, no sé, recordaron que fueron abusados cuando niños y eso como que él se dio cuenta de que esta persona cada vez que veía a Mm, una mujer era agresivo y era porque, no sé, justo estaba siendo abusado por su padre, disculpa lo fuerte del tema, sí, pero justo su mamá lo vio y no hizo nada y él agarró un rencor con las mujeres y nunca se dio cuenta hasta que se despertó eso en psicoterapia, por decirlo de alguna forma. Pero el fin de eso es el bienestar de la persona. Y el problema, volviendo al tema LGBT, es que yo me puedo sentir bien, no sé, pues, matando gente. Como que en algún momento, claro, la psicología excluye mucho a la moral de su parámetro, pero la moral a veces es necesaria para regir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, como la moral de la psicología tiene la diferencia que es social cultural. Entonces, lo que esté ahora como bueno va a ser lo que va a regir la moral de la psicología. Si ahora, por ejemplo, no casarse está bien, según la sociedad, claro. eh, no te va a apuntar, por ejemplo, a que digan, oye, ¿sabes que estoy viviendo hace 10 años con una persona y como que siento que igual deberíamos tener un compromiso? Te va a decir, bueno, si están bien así, quédense así. Pero es distinto que una persona en consejería bíblica va a decir, chuta, pero es que yo estoy sirviendo en la iglesia, llevo 10 años y no me he casado. Decir, oye, pero es que estás descalificado para el ministerio porque tú estás en fornicación. No sé, no, te va a confrontar, por decirlo con una realidad que viene desde lo que mismo Dios dice en su palabra. O sea, la psicología puede ser muy atingente en tu experiencia, en tus recuerdos, en trabajar ciertas cosas que son los cambios visibles o conductuales, o incluso cambios que tienen que ver con cómo yo me relaciono con el mundo, pero no Mm, te van a hablar de la salvación del hombre, no te van claro, a hablar de Jesucristo, no el te van a hablar a fin, lo mejor de la gracia. exacto, el fin no es tu salvación, el fin no es el ser verdaderamente libre, sino Ujú, por lo que pude entender un poco, fue de que eh, el ser humano de por sí quizás es bueno. Tiene sí sus luchas, ¿verdad? Pero quizás es bueno y eso se contrapone también con la palabra del Señor, que dice que nosotros estamos muertos en delito y pecado, que nuestro corazón es engañoso. ujú. Claro, algunas psicologías plantean de que el hombre esencialmente es bueno, o el hombre también es como, por decirlo de alguna forma, una tabula rasa, que se habla de ese concepto que quiere decir como que nosotros viniéramos en blanco y la cultura nos permea.
Mm, de todo, incluso de la moral y la religión como que fuera cultural y nosotros fuéramos como una hoja que estuvieran imprimiendo, pero bien en blanco. La Biblia no, pues la Biblia apunta en que nosotros estamos atados al pecado original, que por un hombre entró del pecado, dice Romanos, pero también dice que por un hombre ese pecado fue tomado y fue quitado y hubo victoria de Jesucristo en la cruz por mm, ese pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona puede venir, chuta, sabes que maté a alguien. A lo mejor va a decir, no, es que va a tener que vivir como eso con su conciencia, pero es distinto cuando una persona dice, pero que sabes qué, si tú estás arrepentido de corazón, dice que todos tus pecados son perdonados si tú crees en Él y le haces una invitación a creer en Él. Pero como te hablaba en un punto, la consejería es algo que la persona mm, va a buscar, o por decirlo de alguna forma, llega, pero se le va a entregar Biblia. claro. El problema es que cuando una persona no cree en Dios, el Evangelio le parece locura. Entonces, por ejemplo, si tú dices, oye, pero es que mi jefe me hace trabajar 2 horas extra, y si uno aplicara como muy literalmente, dice, si tú, cuando dicen sobre los soldados romanos, si llevaba la carga 1 milla, si Jesús le decía, llévasela 2. Oye, si te pide 2 horas, bueno, quédate 3, no sé, por decirlo de alguna forma, no pasa nada. Y uno queda, pero chuta, ¿dónde quedan mis derechos? ¿Dónde quedan mis cosas? Que uno también lo piensa, si tampoco es una idea como aplicarlo tan literalmente, en algunos casos son principios. También quiere decir como que si alguien te pide algo que no te parece, bueno, en algún momento lo tendrás que hacer o lo tendrás que perdonar, pero una de las, como las claves que de la consejería es que se pregunta qué dice Dios del tema, Mm, qué te dijo Dios a ti. Una de las preguntas como de salón, por decirlo de alguna forma, es como, ¿qué te ha dicho Dios en la semana? Y uno ahí empieza, voy a parafrasear a Pastor Quique cuando dice como que ahí pasan por todas las vocales, porque te dice, ¿qué leíste tú esta semana en tu Biblia que te haya hablado, no sé, sobre tu tema de administración financiera, que quizá era la consulta porque era una persona que está endeudada y no sabe cómo salir y pagar esas deudas? ¿Qué te dijo Dios? Y uno dice como que parafraseando, empiezan, o ¿hace cuánto tuviste tu devocional? chuta, ahí Eh, el abecedario ¿Qué completo. leíste ayer? ¿Qué leíste antes de ayer? ¿Qué leíste en la semana? ¿Qué leíste el último mes? De repente te das cuenta que mucha gente habla de, sí, yo creo en Dios, pero como no, si todos creemos en Diosito, y como que si yo creo en alguien, o si yo tengo una relación con alguien, yo paso tiempo con esa persona. Y eso es un desafío para todos, sobre todo en esta formación de consejería para uno mismo, porque uno se afana del trabajo, o de repente, no sé, llega y tuviste, no sé, un mal día, o de repente tuviste una diferencia con un amigo, una amiga, tu esposa, no sé, con cualquier persona, y tú decís, chuta, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de hacer esto. Y también es entendible. También una de las cosas importantes que enseña la consejería también es cómo encontrar descanso, encontrar paz. Y algo que a mí me ha impactado profundamente, que decía que el cristiano tiene que encontrar gozo, porque Mm, muchas veces nosotros tenemos esta... ¿Por qué la gente a veces prefiere la psicología, pasando a otro tema, que el cristianismo? Como la consejería bíblica, por decirlo de alguna forma, o el consejo en su iglesia local, si es que lo tienen como consejero, consejo de su pastor o de su líder, que también son igualmente válidos. La consejería no es como un ministerio de un cubículo, sino es como lo que nosotros tenemos que tener es el evangelio y palabras de consuelo, y que cualquier persona en la iglesia debería estar capacitada para poder ayudar a un hermano que viene en una dificultad. Y no para vanagloriarse, sino para darle ánimo a la persona. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros encontramos o caras largas, gente que dice, no, pero que usted tiene que hacer esto porque es lo correcto. O diga, no sé, ponte, eh, es que, bueno, no en mi, no en mi caso no pasó tampoco, pero pongamos un caso hipotético, es, mi novia quedó embarazada. Ah, pero que eso está súper mal, porque cómo te adelantaste, no sé cuánto, y yo creo que deberían casarse, pero, hagan lo otro, y hagan esto, y hagan aquello, y es como, y porque tú estás ahí en fornicación, y, y como de una manera muy punitiva, y tú tienes que hacer esto, porque mira, tú estás como pecando, y llevas tanto juzgando. tiempo pecado, entonces, claro, el juicio, y de repente tú ves que tu hermano, no sé, po,
te dice ese consejo, pero se está robando de la iglesia, no sé, dinero, ¿cachai? Eh, o su, por decirlo de alguna forma, su preocupación es conductual. Es como que, pero ¿qué te van a decir las personas? Mira tu familia, mira esto, mira lo otro. Y no llevan a la persona al arrepentimiento, sino como a que la apariencia sea bien y empiezan a tapar ese pecado. Es como, ¿sabéis qué? Mm. Váyase de viaje, cásese afuera y cuando tenga la guaguita más o menos chica, vuelva. Para que no piensen como que pasó piola, por decirlo de alguna forma. Siendo cristiano, dando esos consejos. A veces pasa que por eso la consejería apunta a que el consejo sea bíblico. Mm. Entonces es Sí, po. como, O si no, por ejemplo, el mismo caso de Job. ¿Te acuerdas? Job cuando estaban sí, los amigos, los consejos, súper bíblicos los consejos que le da. es que algunos no son como, por decirlo de alguna forma, algunos no están mal tampoco, pero el problema es que esto era algo que Dios permitió. Porque es distinto si tú me dices, oye, no sé, po, sabéis que estoy súper endeudado, pero yo te digo, oye, pero ¿cómo estás gastando tu dinero? Bueno, gasto 700.000 pesos mensuales. ¿Y cuánto ganas? 400. Es que es normal que esté endeudado. Es Claro. como que uno puede decir así como el amigo de Job, mira, es que tu conducta está trayendo consecuencias, claro, pero la diferencia es que como Job era íntegro, este estaba en un periodo de prueba. Sí. Y también esos periodos de prueba muchas veces, y yo creo que le diste muy en el clavo ahí, Lucas, no son entendidos de repente por quien te da un consejo. Porque a veces tú puedes estar quebrantado en una situación porque Dios te está probando o te está puliendo. Jesús le dice a Satanás que, o sea, le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Mm. Y muchas veces nosotros estamos siendo zarandeados porque en algún momento Dios nos está pidiendo o nos va a demandar un llamado o algo que necesita que nosotros pulamos nuestro carácter. Es como, y en esto como quiero ser como, voy a poner un ejemplo más didáctico. Si un niño Ya. no aprende matemáticas en segundo básico y tiene que repetir, y eso lo frustra mucho porque no quiere repetir y que va a perder a sus amigos. Tú como papá, pensando más adelante, ¿lo sacarías del colegio? Segundo básico, porque no sé, no le gusta matemática, o porque no quiere pasar la prueba de matemática o no sabe pasar la prueba de matemática. No, no. Yo pienso que ahí el papá debería enseñarle, pero no sacarlo, porque eso quizás es como lo más fácil, ¿o no? Claro, uno lo deja como ahí, ¿cierto? Hasta que aprenda, por decirlo de alguna forma. Y a veces Dios hace lo mismo porque Dios también es padre. Mm. Así Entonces es. Dios no, de repente no dice, por lo menos a mí lo que me pasa en mi tema personal, yo soy súper desordenado. Y es como Dios me ha puesto circunstancias o trabajos, formas donde mi misma familia hay gente que es muy ordenada, muy, muy ordenada. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, chuta, ahí como que generalmente como si muchas cosas te están apuntando a lo mismo, es que Dios te está llevando a que redimas eso, por decirlo de Claro. alguna forma. O el mismo tema del uso del tiempo, o muchas cosas, depende cada uno en el área que esté Sí. luchando, pero hay momentos que cuando son las pruebas son de Dios, no te va a sacar. Entonces, que dice Isaías 41 si no me equivoco, dice que aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Y lo que uno debería orar bíblicamente, por decirlo de alguna forma, es eh, Dios, cuando estoy en esta prueba, por favor, bueno, y Él lo promete que va a estar con uno, por favor, Señor, deja sentir que estás conmigo, o deja entender que estás conmigo, o sabes que no te siento en este momento. Por qué no siento que estés tú a mi lado? Siento como que cada vez me viene algo más malo, no sé, que hay personas que no sé, he visto casos que gente que no sé, se le enferma el hijo, después se le muere la mamá, después chocó el papá, no sé, y un montón de cosas que se dan tan juntas que uno dice, chuta, pobre persona. Claro, como el mismo Pero, David cuando tenía su corazón angustiado, cómo lloraba, cómo rasgaba sus vestiduras, estaba angustiado, claro, agobiado. ahora también ¿Sí? va a depender también del caso, Mm. porque cuando dice la Biblia, venid a mí los que estás trabajado y cansado, a veces nosotros tenemos la carga del pecado y esa mochila, por decirlo de alguna forma, es la que nos carga.
Y como tú decías muy bien delante, vivir en Cristo es vivir libre. Y vivir libre también quiere decir, como Él dice, mi carga es fácil y mi yugo es ligero. Pero Mm, realmente nosotros como cristianos andamos súper cargados, es que tengo que hacer esto, es que tengo que servir, es que tengo que leer, es que tengo que hacer esto, es que tengo. Y una de las cosas importantes que se aprendió en este tema de la consejería es el descanso y el gozo. Y ahí, incluso a veces la gente prefiere un psicólogo secular porque, no sé, en algún momento dice, no, pero es que yo tengo que servir en este ministerio, en esto, y tengo que asistir a esto, y estoy perdiendo a mi familia. Y a lo mejor un psicólogo brutal. secular te va a decir, es que a lo mejor tiene que dejar de hacer una de esas cosas. Que algo que es súper lógico, porque la observación, la escucha, no sé, de repente como el tema de saber leer las emociones de la otra persona es algo que dentro del salón psicológico muchas veces con entrenamiento se puede hacer bien. Ya, Eh, pero a veces también, no sé, uno puede caer en conducta legalista y que decir, oye, pero estoy haciendo eso, pero ¿qué más no voy a hacer por Dios? claro. O estáis cansados, pero es que Dios se levantaba temprano, po. Y oraba hasta tarde. Entonces, pero también Dios celebraba la fiesta de los judíos, las tradiciones, y hay fiestas que duran 7 días, y 7 días celebrando. Y a veces nosotros no vemos 7 días descansando a las personas que están muy involucradas en los ministerios. Claro. Sí, Y a veces Dios no, muchas nos veces llama quizá a no, descansar. claro, exacto, quizá muchas veces estamos muy afanados, ¿verdad? A veces decimos, no, que esto es para el Señor, esto tiene que ser bien, pero quizá el Señor te esté diciendo, oye, descansa, Ujú. descansa, deja esto y enfócate en esto, pero con calma. No sé si recuerdas cómo es el yugo, que el yugo es un elemento que ata a dos animales, ¿cierto? Sí, Y dice, y a veces, por ejemplo, no sé, algo que a mí me marcó mucho en las lecturas, que era la vida que siempre has querido vivir. De ahí te voy a dar el autor porque no lo recuerdo ahora de memoria. ya, Eh, Decía que a veces el yugo de Dios tiene un ritmo, y a veces uno va más rápido de lo que el yugo te está pidiendo ir, o a veces uno va más lento de lo que el yugo te está pidiendo ir. tiene sentido. Entonces pasa que a veces nosotros como cristianos estamos como quiero hacer esto, quiero hacer, y Dios te está diciendo, como diría Dani Alves, calma, calma. Tal cual. Y sí, y a veces como que en un momento Dios está diciendo, oye, ya por reacciones en un momento de flojear. Pero en esos momentos lo va a determinar la comunión que uno tiene con Dios. Y lo otro también es, volviendo a la fiesta, es el gozo. Y volviendo a lo que yo te decía, que a veces la gente, ¿por qué prefiere un psicólogo secular? Porque lo ve más contento haciendo lo que hace. ¿Cómo así? Por decirlo de alguna forma, con una persona, pero hola, ¿cómo estás? Un gusto de ayudarte y lo vamos a trabajar y yo sé que tú vas a salir adelante. Y de repente vaya a tu líder a pedir consejo o vaya a algún pastor o cualquier persona Mm, que esté capacitada, por decirlo de alguna forma, o que su rol lo lleve a hacer esto y es como que diga, sí, pero es que eso es porque tú eres flojo, po, que eres responsable, que esto y eres lo otro, y que salga más desanimado de lo que sale animado. Entonces, ¿qué es lo que plantea la consejería? Es que tú eres el que tienes que estar gozoso en tu corazón para poder transmitir ese gozo, porque Dios se deleita en mm, que nosotros tengamos gozo en su gloria. Deleítate en Jehová. Hay muchos salmos que apuntan a que el corazón de David se deleitaba en su palabra, que él sí, decía, como es más deseable que la miel. En los proverbios dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Entonces, el, por decirlo de alguna forma, este gozo va a combatir cuadros que muchas veces están en la psicología, que es el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Y por qué, por ejemplo, uno tiene ansiedad por qué yo debería tener ansiedad si sé que Dios tiene el control de las cosas? Y ahí me voy también a conocer quién es Dios para mi vida. Porque Dios tiene perfecciones, por decirlo de alguna forma, que también muchas veces se les dice como atributos. Estos atributos, si yo sé que Dios es proveedor,
yo no debería estar estresado y no durmiendo en la noche porque no tengo para comer, Mm, porque yo estoy creyendo que Dios es proveedor. Pero si yo tengo ese estrés es porque estoy todavía preocupado en mis fuerzas de que yo tengo que proveer. Obviamente claro. no un fomento a la flojera, no vamos a decir Dios provéeme y Sí, me voy pues, a obvio. dar diario cesante, pero es como, no sé, sí conocí a esa gente que de repente siempre está pensando que la mujer lo va a engañar o que el hombre lo va a engañar. Siempre está pensando que lo van a robar o siempre está pensando, no sé, como que esa idea que a veces como que uno tiene esos fantasmas, por decirlo de alguna forma, que a uno le producen ansiedad, pero también está qué confianza yo tengo en Dios. O sea, un matrimonio, por ejemplo, no se puede sustentar si no tiene amor de Dios. ¿Por qué? Porque entonces en terapia, en psicología, puede entender a lo mejor que una persona diga es que el amor se acabó. Se dejaron de querer, hubo, no sé, hubo poco cuidado, pero entre cristianos el amor no se debería acabar porque el amor viene de Dios, de la comunión con Dios, Claro, porque cuando yo amo a Dios, tengo amor para darle a mi esposa. Pero si yo no amo a Dios, voy a empezar a fijarme en sus defectos, voy a empezar a fijarme en las cosas que no me agradan. Y la Biblia es clara cuando dice que el divorcio se produjo por la dureza del corazón del hombre. Del hombre a este me refiero a la humanidad, no, claro. eh, No, no en no, términos no me refiero masculinos. a... Sí, po. Eh, y en ese sentido como que uno lo invita a las personas a que digan lo que o a que apunten a lo que Dios dice del problema que ellos están llevando. Dice, no, es que me quiero divorciar porque, no sé, esta persona dio un dapié, no sé, ¿cachai? Por decirlo de alguna forma. Porque así eran las cartas de divorcio, según lo que dicen antiguamente, no era Tal cual. porque Cristo lo dice, no sé, dice, oye, pero la dureza de su corazón dice que primeramente la causa de divorcio era adulterio, pero no eran todas las otras leyes que se imponían, que era porque no cocinaba con tal cosa, o Por porque no le ponerle gustaba la más ropa, sal que antes. o también de repente era la excusa, por decirlo de alguna forma, porque encontraron una mujer más bonita y querían cambiarla nomás. Claro, Entonces, y eso pasa cuando uno se centra en sus propios deseos, pero uno tiene que decir, si tú tienes un aconsejado bíblico, tienes que decirle lo que la Biblia dice de eso, y tu opinión dejarla de lado. Uno como psicólogo opina más de repente, por decirlo de alguna forma. Ya, pero ¿qué te lleva a hacer esto? No sé cuánto. Mire, yo creo que tú deberías, no sé, cada vez que te tenga un arranque de ira, no darte una vuelta, por decirlo de una cuadra, y volver cuando estés más calmado. ¿Que es un consejo práctico? Sí, pero no cambia tu corazón. claro. Pero muchas veces hay gente no cristiana pregunta qué opinan los cristianos, no sé, de separarse. Y por ejemplo, Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel, y al que cubre iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, si uno lo dice como, hay varias traducciones obviamente Hay que, algunas el- más que pueden actuales. ser más clarificadoras, pero en el fondo dice, Dios, yo aborrezco el divorcio. Él es lo que está diciendo en muchas traducciones. A Dios no le gusta eso. Mm, Hay casos que hay que tener como, por decirlo de alguna forma, precaución. Si hay violencia intrafamiliar, obviamente una persona y la otra persona no es creyente o literalmente está entregado a su pecado, o sea, también tenemos que tener el resguardo de que puede matar a una persona. Así como también en psicología, cuando tú ves como hay una vulneración de derechos o hay un tema de un delito, se denuncia. Si a mí un niño del colegio, por ejemplo, me cuenta que fue abusado sexualmente, yo tengo que denunciarlo. No al niño, sino a claro, la persona que le indica que cometió ese acto. Y eso se hará a así. través de los conductos regulares, pero, pero también se actúa, por decirlo de alguna forma. Así es, Elías. Estamos, bueno, también para los hermanos, estamos compartiendo con Elías Valenzuela. Él es cristiano y también es psicólogo. ¿Ya? Y estamos compartiendo sobre si la psicología
y la consejería bíblica son polos opuestos. Si tienen algo en común, por lo que hemos estado compartiendo, no tienen nada en común, pero la consejería bíblica es muy, muy importante y por cierto, Elías, aquí nuestro invitado, está estudiando eso y damos gracias al Señor por aquello. Algunas personas, bueno, de por sí este ya es un tema en cierta forma controversial, donde no se conoce mucho al respecto sobre la psicología y la consejería bíblica. Tristemente lo digo por la consejería bíblica, pero ¿cuáles serían, si nosotros hacemos un paralelismo entre estas dos conocimientos, cómo le podríamos llamar a esto? Ciencia del... Por parte de la psicología sí podría ser como una especie de ciencia, eh, ¿Ya? pero se llama el concepto pseudociencia porque no es exacta, no es matemática, no es 2 Claro, más 2 es igual 4. Porque la conducta humana en general y los humanos somos seres variables que a veces ante un mismo estímulo reaccionamos diferente. así es. Pero la gracia común, o sea, la gracia común, la consejería sería como, por decirlo de alguna forma, casi una herramienta, o por decirlo de alguna forma, un ministerio bajo el orden de una iglesia. Ok, Entonces, ok, no es separado, por decirlo de alguna forma, que diga, no, es que el consejero tiene una oficina donde la gente va a su casa, no, esto debería de estar dentro de la misma iglesia. claro. Así es parte, digamos, del cuerpo, ¿verdad? Es Bueno, parte del cuerpo, claro. tomando Salen, estos dos temas, ¿cuáles serían los prejuicios que la gente tiene, digamos, al respecto de estos dos, de estos dos, de esta ciencia, de esta posciencia, digamos, y de esta otra herramienta? o sea, pueden haber varios prejuicios, pero me voy a centrar como en los prejuicios como que los cristianos tenemos sobre la psicología, Ya, porque claro. también entiendo que entendemos que el público que te ve, la gran mayoría es cristiano. Eh, Primeramente, ver la psicología como una especie de leer la mente o de jugar a ser Dios. Creo que ese es uno de los Mm, principales prejuicios que se tiene, como por decirlo de alguna forma, que el corazón del hombre solo lo conoce Dios, y te apuntan a Jeremías, que el corazón del hombre es engañoso, y más que todas las cosas también, tal énfasis, que lo conocerá solamente Jehová de los ejércitos. sí. Y se apunta también como el tema de que es casi una pseudo brujería, que yo estoy de acuerdo en ese punto porque tengo muchos colegas que hacen tarot, que hacen chamanismo, que hacen, no sé, Siendo las constelaciones psicólogos. familiares. Las constelaciones familiares es una corriente de la psicología que está muy ligada a la invocación de espíritu y a la brujería. Entonces, como si se Uh, averigua más Podríamos hablar sobre sobre el eso tema, en otro videito, ¿eh? no soy un experto en el tema como para entenderlo, pero sí podemos linkear un video que te lo puedo mandar después por interno que Podemos se estar habla de, reaccionando a este claro, video. se habla de este tema en el director de SEBAM, Quique Torre, habla sobre ese ¿Ya? tema propiamente tal. Interesante, interesante Entonces, eso. pero hay cosas que existen, o sea, hay psicólogos, pero también hay psicólogos muy bien intencionados. Por ejemplo, yo trabajo en colegio, ¿Ya? que tú tengas un niño disruptivo, un niño con trastorno del espectro autista, ¿cachai? Que está, no sé, con una crisis de saturación de ruido, o que, no sé, porque es súper estructurado y que no sé de nada y se enoja porque le cambiaron la mesa de orden. Y de repente tú trabajar con pauta, reducir esa violencia, reducir esa disrupción, Mm, da toda una bibliografía, por decirlo de alguna forma, años de estudio que han llevado a lograr esos resultados. Tampoco uno lo puede despreciar. Y creo que uno de los grandes prejuicios también que tiene la iglesia es como no entender que, por ejemplo, no sé, pues si yo hablo de vulneración de derechos y violencia intrafamiliar, la psicología tiene textos que vienen ya tratando el tema de hace unos 100 años. Y de repente mm, digo, no, es que la psicología no va a ayudar en nada, esto chuta, igual debería saberlo. De hecho, Chuck Smith en su autobiografía dice que para él comprender a los hippies, su esposa y él leyeron muchos libros de psicología de la época para entender qué estaba pasando con esos jóvenes o por qué claro. estaban apuntando a eso. Entonces se dieron cuenta que ellos tenían una necesidad espiritual enorme. Y ahí apuntaron o abordaron, por decirlo de alguna forma, el problema. ¿Qué pasa? Que a veces uno de los prejuicios también que se tiene es que el cristiano no puede tener depresión, el cristiano no puede estar angustiado, el cristiano no puede estar triste. Pero vemos ejemplos claros en la Biblia que incluso hasta Jesús, por ejemplo, cuando él Jesús estaba en el lloró. huerto de Getsemaní,
en el huerto de Getsemaní decía que transpiraba como si fuera sangre, porque él estaba muy Sí, angustiado y decía, si chuta, puede hacer pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, él estaba angustiado. Cuando totalmente. dice, Padre, Padre, me ha abandonado, cuando él cumple su propósito y nos entrega la salvación a través de la maravillosa cruz de Cristo, es, él estaba sufriendo. Sí, Hay un gozo, por decirlo de alguna forma, que él dice consumado es porque la obra se hizo. Pero él está ahí. también hay una, yo cómo puedo presentar a Cristo a las personas que necesitan consejería, también dando a entender que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios y que vivió y fue tentado en todo, pero sin pecado. Sí, Entonces, si una persona me dice yo estoy sufriendo, también tengo que decirle que Cristo sufrió y Cristo pagó por ese sufrimiento de él para que él pueda descansar ese sufrimiento en Dios. Y eso también a veces se tiene como el prejuicio de que la persona, por ejemplo, va a ser atea por confiar, por ejemplo, en un tema, no sé, pues, si confiar un tema a un psicólogo. No necesariamente, como te decía, un buen psicólogo no debería intervenir en las creencias personales de las personas, claro. propiamente, valga la redundancia. Entonces, si tú eres cristiano, una persona no te tendría que decir un buen psicólogo y no creas en eso. Pero también, ¿cuál es, desde el otro lado, cuál es como un prejuicio que se puede tener que muchas veces el cristiano es hipócrita? Entonces, el psicólogo va a decir, chuta, pero es que yo tengo tres pacientes que dicen que son cristianos y dos engañan a la mujer y uno me está diciendo no sé que tiene SIDA porque se metió con una prostituta y no le ha contado a nadie, pero tiene una vida intachable, una vida íntegra para los demás, pero o sea, está podrido por dentro. Y así ha pasado con gente, no sé, porque que uno ve en la iglesia y a veces, incluso desde la psicología se dice, chuta, pero para estar así, ¿para qué voy a meterme en una iglesia? ¿Qué gente que tiene problemas familiares, que tiene problemas de violencia, que tiene, no sé, hay gente que tienen en su misma familia órdenes de alejamiento? Es como que uno no entiende cómo cristianos que se congregan pueden tener Mm, cosas así. ¿Dios perdona todos los pecados? Sí, pero tiene que haber arrepentimiento, obviamente. También hay casos donde Dios ha restaurado matrimonios, que en donde ha pasado situaciones como las que te he dicho y que ellos dan ese testimonio. Y uno de los prejuicios muchas veces que se tiene en la psicología es que el cristiano no tiene experiencia, por decirlo de alguna forma. Que se basa mucho, la psicología se basa mucho en la experiencia. Como yo he estudiado 20 personas que han tenido este problema y todo se le ha pasado como con tal tratamiento o con tal pastilla también, si es que es un caso de un psiquiatra. Y el psicólogo muchas veces dice, no, es que solamente me lo tiene que decir la Biblia y tiene que decirme qué hacer. Pero también la Biblia me dice qué no hacer. O sea, por claro, ejemplo, el cristiano tiene que estar pa- consultando eso. partiendo de no comas del fruto hasta muchos otros antiejemplos, porque por ejemplo uno puede leer una persona secular y decir, es que Jacob tenía dos esposas, porque yo no puedo tener dos. O sea, Dios no está dando un juicio de valor diciendo, hoy Jacob, eh, discúlpeme como que va a sonar un blasfemo lo que va a decir, pero Dios tuvo dos, o sea, Jacob tuvo dos esposas y dijo Dios que fue bueno. ¿No dice eso? No, para Dios no nada. está aprobando eso. Pero es distinto cuando le dice como, y Dios creó al hombre y a la mujer y dijo fructificado, multiplicado y Dios los bendijo. Mm, Y le dio una promesa, por ejemplo, que dice dice que dejará al hombre a su mujer y se unirá a su mujer, Dios dejará padre y madre, se unirá a su mujer. Y a veces tenemos sí. cristianos también en las iglesias que han dejado la casa de los papás, pero le están diciendo a todos los demás que son alcohólicos, que son homosexuales, que son mentirosos. Pero Dios te está demandando que dejes de vivir con tus papás, que dejes de ser una carga de tus papás económicamente, que tengas un trabajo y que puedas sustentar a tu familia, porque si Dios te llama a matrimonio, Él te va a sustentar. Entonces, Los que es somos como casados que, también entendemos eso, que Dios te sustenta muchas veces de manera que sí, uno no piensa cómo llega a fin de mes a veces. sí, así es, pero la gracia del Señor, querido hermano, es impresionante. Y podemos descansar, como tú dijiste al principio, muchas veces nosotros no descansamos en Él porque no conocemos sus atributos, o quizás sí los conocemos, pero no confiamos plenamente en el Señor. Ujú. Y por eso es importante también descansar en Él, sabiendo que Él tiene el control de absolutamente todo lo que pasa. El Señor alimenta las plantas del campo, obviamente nos va a dar sustento a nosotros, a sus hijos,
que que lo amamos. Eh, Sí. Hablemos un Y poquito, dime, agregar algo ¿sí? como que creo que al cristiano muchas veces le cuesta dejar que Dios sea Dios. Mm, Entonces, ¿qué le pido yo? Dios, ayúdame a despertar, Dios, ayúdame a tener un buen día, Dios, ayúdame a trabajar. ok, Pero a veces pero como que uno dice, pero Dios cambia mi corazón porque soy orgulloso. Porque, ¿qué pasa? Que yo, a lo mejor yo en mi naturaleza no voy a poder cambiar mi corazón orgulloso, pero yo le estoy pidiendo a Dios algo que solamente Él puede hacer. mm, Y eso muchas veces nosotros como que pensamos que Dios es como surtidor de nuestras necesidades, pero Dios es Dios y Él hace como quiere, pero también Él tiene el poder para hacer cosas que nosotros no pensamos en nuestra vida y muchas veces también tenemos miedo como de orar, porque en la Biblia dice recibiréis poder del Espíritu Santo y nos recordará todas las cosas que Dios, que Jesucristo nos enseñó, pero nosotros oramos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo también es Dios, o sea, y no le estamos orando nada, no le estamos orando Dios como revélame mis pecados que son ocultos, claro, no sé, ayúdame. Obviamente toda oración del Espíritu Santo va, o sea, al Espíritu Santo va a recordar a Jesús, porque dice que él recordará todas las cosas que él enseñó, entonces no, una oración donde nosotros pedimos ser lleno del Espíritu Santo te tiene que apuntar a Cristo. Porque hay mucha gente que de repente dice, no, y el espíritu esto, y andan atando y desatando, y muchas cuestiones con espíritu, pero como que el Espíritu Santo parece que no es lo que están hablando. claro, claro, hay que tener cuidado al respecto. Elías, y Mm. bueno, hablemos un poco sobre ser iglesia. Quizá tiene que ver también con lo que estabas hablando acerca de los hermanos dentro de la congregación, ¿verdad? Para ser consejero, la iglesia tiene que ser iglesia. Y no necesariamente se necesita ser consejero para ser iglesia. ¿Qué Mm, estamos, o sea, qué quiero decir con ser iglesia? Voy a citar algo que lo aprendí hace muy poco de Daniel Ávila, un pastor también de México, ya, de una pregunta que yo le hago puntualmente sobre una persona que ya no se congrega, pero tampoco como por su vida uno puede culpar que no se congregue, puede culparla que no se congregue. ¿Qué hacemos con esas personas que muchas veces es entendible la situación, por decirlo de alguna forma, que ellos se aparten, ya sea por salud, ya sea porque lo dañaron, ya sea porque hubo mentira, o porque hubo adulterio, o porque hubo fornicación, que el motivo que sea, pero que está justificada su vida? Como que diga, no, ¿sabéis que Luca me robó 10 millones de pesos y entonces yo voy de la iglesia porque además la congregación como que al final nunca hizo nada con eso? Que puede estar totalmente justificado. Pero también el ser iglesia es como en un caso puntual, no sé, pues ponte que una persona no va por salud. Yo, no sé, como, ponte que estoy en un ministerio de misericordia. mm, No necesito ser del ministerio de misericordia para tomar una caja de mercadería y ir donde mi hermano que está con problemas de salud, por ende no puede trabajar y a lo mejor no tiene provisiones para su diario vivir. claro, Ser iglesia significa que yo como hermano, y sin necesariamente anunciarlo, ni subir la foto en Facebook, ni nada de esas cosas que son para la apariencia, ir y pasar tiempo con el hermano. O el hermano, no sé, había un ejemplo que vi en un libro de un hombre que llegaba y estaba con una depresión y llegaba y miraba el techo. Y miraba el techo y se quedaba pegado y su señora no lo podía sacar de ese estado de desánimo. Y le habló al pastor local y el pastor local le dice que lo fue a ver y él estaba tendido en su cama mirando el techo y el pastor ya, se pone al lado de él a mirar el techo también, sin hablar nada, sin decir nada. Porque ser iglesia muchas veces significa llorar con el que llora, claro. alegrarse con el que se alegra. Y a veces entender que, no sé, te diga, chuta, ¿sabes qué tengo? No sé, pues te diga, tengo rabia con la iglesia. Bueno, cuéntame tu rabia, pero también quiero como, si tú quieres llorar, yo lloro contigo. Si tú quieres pasar, no Empatizar sé, un día con la entretenido, persona. chuta, compartamos. Voy a tu casa, tomemos once, compartamos algo rico. No sé, ser iglesia significa al final a ese hermano, por ejemplo, que no está congregándose, llamarlo y preguntarle cómo estáis.
Mm. Y no llamarlo, oye, cuando voy a venir a la iglesia, es que no he venido, es que mira que ya lleváis 3 semanas sin asistir, es que estoy preocupado que no asistes. Es como, hola, ¿cómo estáis? Y te quiero decir que Dios te ama. Quiero decir que me acuerdo de Estoy ti y orando que por Dios me ha movido ti. a poder hablar contigo. No sé si tú me vas a escuchar, no sé si no estoy buscando que venga a la iglesia, solamente te quiero decir que Dios te ama. Porque este hermano que te decía que miraba el techo, después cuando él se recuperó de esa depresión, él decía, yo no entendí cómo esa persona estuvo 2 meses yendo conmigo a mirar el techo y no decía ninguna palabra, Heavy. solamente decía, pero yo me sentía acompañado por él. Y uno no entiende muchas veces porque es Dios el que nos puede preparar un discurso enorme o nos puede decir simplemente dile a esa persona que Dios lo ama. Sí. Y nada más. ¿Por qué? Porque a uno se le olvida que la obra es de él, que la Amén. obra es de él. Y creo que uno de los prejuicios que tiene uno, como cuando empieza a estudiar consejería, es de volverse un técnico de los consejos y no entender que es Dios el que hace la obra. Y uno como psicólogo también, uno entiende como que a veces los cambios van por uno o por la disposición que tiene el paciente, pero los cambios en la vida, los cambios permanentes siempre se van a hacer para nosotros por Cristo, porque Cristo, Él pagó, yo le digo a los niños que Cristo era como la gift card única que podía pagar el pecado. Pero como esta gift card, que solamente esa gift card podía Sí. pagar la deuda del pecado. Y no hay otra. Entonces, y esa gift card es permanente, porque dice que Cristo murió una vez por todos nuestros pecados. Y a veces también Una cuál es vez el para problema siempre, que claro. tenemos en la iglesia es que una persona se equivoca más de una vez y la estamos condenando. Y ser iglesia es decir a ese que está perdido, a ese que ha fallado una, dos, tres, cuatro, 5 veces. 70 veces 7 decía Cristo que perdonáramos, no dando el resultado matemático, sino que señalaba el infinito del perdón. Dice, si te golpean en la mejilla, pone la otra. O sea, si esa persona, no sé, te falló en una deuda y te pidió plata, y a lo mejor se la prestaste de nuevo y te volvió a fallar, perdónalo. Y eso es súper difícil sin Dios. Sí. Eso para cualquiera que no cree en Dios y para cualquier psicólogo que no, los psicólogos son como el 80-85% de la población de psicólogos deben ser ateos. No, Entonces, es una locura. de hecho, el mismo mundo, la sociedad, si tú amas a tu enemigo, te tratan de loco. Pero ¿cómo Ujú. amas a alguien que no te quiere? ¿Verdad? ¿Y cómo si alguien te pega, tú vas a poner tu otra mejilla? No, pues defiéndete y atácalo. Si te atacó, O tú le como tú tienes. vuelves con una persona que te fue infiel. Exacto. Te dicen, no, déjala ya, chao, ándate. Ujú. Y que Pero también lo puede volver a hacer. es heavy, es heavy eso. De hecho, el profeta Oseas, uno de los libros de los profetas menores, Sí. Dios a él lo manda a buscar a su esposa, a Mm. pagarla, porque ella estaba endeudada y había quedado como a cargo de otro hombre, y se va y tómala de vuelta. Y su esposa estaba con otro hombre, y su esposa, si no me equivoco, era una prostituta. Porque Dios estaba haciendo Sí, este simbolismo de que así de infiel era el pueblo de Israel. Y tú dices tal cual. también, muchas veces uno no entiende la situación que pasan los hermanos, pero, o sea, Oseas, el Oseas estaba dentro de la voluntad de Dios. O muchas veces uno se espera que lo que uno haga tenga mucho fruto, pero tú ves el ministerio del profeta Jeremías no se convirtió en nadie. Estaba El fuera él profeta lloró. estaba fuera él del plan de Dios, ¿no? Pero a veces dice, no, es que, mira, es que tú no tienes una casa, un auto o esto, y estás fuera del plan de Dios, porque tus hijos son desordenados. El profeta Samuel, sus hijos eran desordenados. Y por eso la gente también se justificó para pedir a Saúl. Mm. Y también tenemos que entender que Dios trata directamente con las personas, no por lo que hagan sus papás, solo por lo que haga su familia. Una frase que a mí me dejó muy impactado, como hay un término que ocupan, así como que se dicen, me voló la cabeza, es que dice que de Saúl pueden hacer un Jonatán y de David un Absalón. No necesariamente porque tu papá sea un gran líder Sí, o una persona de un ministerio importante, tú como hijo vas a ser un buen hijo o vas a ser un ejemplo.
A veces todo lo contrario, porque Satanás ataca mucho, sobre todo a los hijos de líderes y de pastores. Sí. Así es, bueno, el hijo de David, las cosas horrorosas que hizo contra su Claro, familia, contra su padre. claro. Pero, Y, ¿sí? y otro prejuicio que se tiene muchas veces de la iglesia, y yo creo que con esto vamos a pasar a otro tema, es que todo conocimiento psicológico es nulo porque no viene de Dios. Y si nos ponemos en esa situación, es como que nada es útil si no está en la Biblia. Que es verdad, nada es útil si no está, como por decirlo, de una forma intencionado por Dios, pero eso no quiere decir que Dios no tenga en compasión de la humanidad, porque todos somos, a diferencia de lo que dicen los católicos, no todos somos hijos de Dios, pero todos somos creación de Dios. Sí. Entonces, todos somos creación de Dios y Dios cuida de su creación. Entonces, Esto en tiene que ver ese, con la gracia común, ¿verdad? sí, este tema se llama la gracia común Sí, y nosotros tenemos que entender que la bondad de Dios se muestra para todas las personas independientes si han experimentado la salvación por medio de Jesucristo. O sea, nosotros claro. tenemos la provisión, por decirlo de alguna forma, física y, y Dios cuida su creación. O sea, Dios, por ejemplo, ha permitido que gente que no cree en Él descubra o redescubra, como a algunos más radical le gusta decir, que Dios le haya permitido conocer el tema del conocimiento de la medicina. Y no necesariamente un médico, de hecho muchos médicos dicen, ah, porque le dan la gracia a Dios y yo lo operé, Claro, que eso se la escucha mucho típica. en los hospitales, pero Dios va a hacer subsistir su creación, crean en Él o no, porque dice en Romanos 11:36 dice que por Él, o sea, de Él, para Él y por Él Para él y por él. subsisten todas las cosas. Sí, Para Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos, amén. Si es que no mal recuerdo, si es que está son mal todas las cosas. referenciado ahí me corrigen. Pero, o sea, Dios alimenta a todas sus criaturas y a todos les da la posibilidad de creer en Él, Mm, porque dice que toda persona va a tener va a conocer del Evangelio. Y si no conoce del Evangelio, lo va a jugar sus propias conciencias, dicen Romanos. así es. Pero todos deberíamos, todos vamos a tener alguna oportunidad y vamos a tener que comparecer ante Cristo de que Él nos hizo la invitación. Todos podemos ser salvos. Ahora, si uno cree en Jesucristo y lo declara como su Señor y Salvador, es salvo por medio de la fe en cuanto a su gracia, porque nosotros no lo merecíamos, pero también hay gente que abiertamente lo rechaza. Pero eso no quiere decir que esa persona por rechazar a Dios, ¡pum!, se va a morir al tiro. Hay gente que dura 100, 120 años y nunca creyó en Dios. Y hay gente que creyó en Dios y se muere a los 5 o 6 años. Mm, Y que en su corazoncito los niños tuvieran ahí esa relación con Dios. Pero también Dios es bueno con toda su creación. Pero también, como te decía, el Espíritu Santo restringe, a través de esta gracia común, re- restringe la maldad del hombre, por decirlo de alguna forma. No ¿ya? sé si se te ha pasado como gente que no es cristiana que dice, chuta, justo yo iba a saquear el supermercado, pero como que algo me dijo que no tenía que ir, y justo ese supermercado se quemó, y como que quedaron tres personas adentro. Sí. Y uno dice, pero ¿cómo? Es que Dios también restringe la maldad del hombre a través de su espíritu. Que hay un pasaje en la Biblia Interesante que el eso. rey Abimelech, no me acuerdo ahora la referencia, ¿Ya? pero está en Génesis, eh, que el rey Abimelech, eh, de inocentemente, porque Abraham dijo que Sara era su hermana, él iba a acostarse con ella, porque la había sumado a sus concubinas, y dice que Dios se le aparece y dice como no haga eso, eso es mujer, esa mujer es de Abraham. Y Y no lo él hizo. dice, no, oye, pero ¿cómo me quisiste hacer este gran mal? Y toma y le da provisiones, Le dice pero que Dios se se lo vaya. reveló. Que se Dios se vaya le lejos. reveló a Nabucodonosor también, que era muy También. pagano, eh, y lo humilló también, diciendo que él tenía el control de todas las cosas. Así que muchas veces cuando uno ve a alguien enaltecido, tiene que pensar que siempre Dios tiene el control de todo.
Pero también Dios, por ejemplo, a Nabucodonosor se le considera un genio ingeniero de la antigüedad, que hizo los jardines colorantes. Y también Dios, antes de que él se le revelara su vida y que le dieran este entendimiento, que aparece en Daniel 4, eh, o sea, lo tuvo que humillar, pero él seguía siendo un conquistador, una persona muy inteligente intelectualmente, que eso también se llama l- la provisión intelectual de Dios. Dios también nos provee intelectualmente a la gente que no cree en Él. Y todo esto Mm, es parte de la gracia común para que no se pierda la gente que está escuchando esto. claro, Que Dios tiene su disposición moral donde restringe la maldad del hombre, pero tiene su provisión intelectual y su provisión física a los hombres a pesar de que no crean en Él. claro. Ahora, ¿cuál es el fin? El problema de todo el conocimiento que genera el hombre que no cree en Dios o esta gracia común es que nunca va a apuntar a Cristo, porque su naturaleza pecaminosa nunca va a apuntar a Cristo porque va a tender al pecado. Entonces, Mm, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, uno puede decir, eh, se inventa nueva droga para la fertilidad y gente la puede ocupar en prevención y tráfico de niños, claro. no sé, por la misma Heavy. tema de que ahora se puede hacer un vientre de alquiler y se puede poner como una guagua dentro de otra mujer y hay gente que paga por eso. Hay un conocimiento y una ciencia de fondo, pero su fin está totalmente en rebelión contra Dios. Claro, siempre va a estar corrompido. Sí, Porque el ser humano de por sí está totalmente corrompido y todo lo que piensa y todo lo que hace siempre va a ser en contra de Dios, pues. claro. Y hay cosas que son como tan triviales como que la silla que nosotros tenemos, que es lo que el ejemplo que da el libro, en este caso los ¿Ya? audífonos, son hechos a lo mejor por mucha gente que no creyó en Dios. Y eso no quiere decir que no funcionen o que la silla no sea cómoda. Y Claro. muchas veces uno se pone en ese extremo de que, ay, es que si no está hecho en la Biblia, no, nada sirve. Todo está sustentado por Dios a través de su gracia común. Pero es súper difícil entender para nosotros, como que, incluso no sé si te ha pasado, como que tú ves gente que en cuanto a la provisión de lo que el mundo se refiere, le va mejor que a uno. Y como que te da bronca, aunque el proverbio dice no envidiéis al impío, pero una vez uno dice, chuta, tiene la media camioneta, debe ser narcotraficante. Y como que uno La queda como con típica, esa, ese traficante. sí, claro, la casa de 3 pisos ahí dentro de un barrio humilde, oh, debe ser traficante. O minero, o minero traficante, no Una sé, así como- puede ser las dos, no, trafica, no ser excluyente. trafica cobre. Claro, entonces, por ejemplo, Mm. la psicología plantea un ser humano sin espíritu, la psicología norteamericana. También Por qué está la psicología, por qué ¿cómo? norteamericana? ¿Por qué hace esa Norteamericana en el distinción? sentido de que la psicología propiamente tal se origina con Gunt a fines del siglo XIX y estaba planteado desde un punto de vista más experimental. Ya. Estas situaciones, por decirlo de alguna forma, hay grandes autores como Skinner, como Watson, que son los que crearon el conductismo, que ellos lo llevaron a Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, y esa escuela generó la Escuela Norteamericana de Psicología. Y la escuela norteamericana Mm. empezaba con la conducta que dice, ante un estímulo hay una respuesta. Eso ha ido evolucionando cuando dicen hay un estímulo, bueno, hay un proceso y ese proceso me genera una respuesta, pero todo tiene una explicación en el cuerpo. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando como un chocolate siento placer es porque se me está activando un mecanismo de recompensa que está en el cerebro y me está activando mi sistema dopaminérgico. Por decirlo de alguna forma, todo tiene una respuesta física, así como cuando uno le pone el reflejo de un martillazo así como en la rodilla y se levanta la patita, Ah, sí, bo, es como que todo es estímulo-respuesta. con el Chavo del Ocho. Esa es una escuela. La otra escuela es la psicoanalítica, que es la que fundó Sigmund Freud a principios del año El 1900. psicoanálisis. Y por decirlo de alguna forma muy burda, sé que hay gente experta en psicoanálisis que a lo mejor me va a contrariar, y tampoco lo que me quiero extender mucho con eso, pero se hace una separación de la estructura del aparato psíquico, donde obviamente hay dos tiempos, pero en lo último que trabajó Freud es que estaba el ello, que serían todos los deseos reprimidos del inconsciente, estaría el yo, que sería como lo que yo me relaciono como con la conciencia o en el día a día, que está determinado también por mis cosas reprimidas o mis trancas o mis trabas o mis huellas de la niñez.
Y también está el super yo, que sería como toda esta moral que a mí me rige. Como que para ellos, por ejemplo, la religión sería un super yo muy rígido, que me está diciendo a cada rato que tengo que hacer como lo tengo que hacer, porque si no, como que yo tiendo a pensar que va a haber un castigo. claro. Sí, Y o sea, igual la otra vez, bueno, hace tiempo que estuve investigando sobre Sigmund y era un hombre, el bueno, tío Sigmund, sí, sobre el tío, y era bastante como medio turbio claro, era adicto a la cocaína, por las era cosas que ateo. hacía, claro, Algunos dicen que estaba enamorado de la mamá, por eso siempre da tomo el ejemplo como este del complejo de Edipo, que era exacto, como esta tendencia de los niños como a celar a la mamá muchas veces. sí, Pero no llegó tan lejos como las personas que después continuaron como su escuela. Pero ya, él apunta que el hombre tiende al placer, a atender a su ego y que hay muchas huellas, por decirlo de alguna forma, que determinan tu personalidad que se generan en la primera infancia. Que de los 0 a los 7 años, muchas de las cosas como, no sé, pues yo no diserto en público porque cuando chico una vez me hice pipí y todo mi curso se rió porque me vio con el short orinado. Y por eso como que tú cuando grande no te acuerdas de eso, pero estás siempre como pensando que alguien se va a reír de ti. Como eso es, por decirlo de alguna forma, en mm, resumen. Y hay otra escuela que está más orientada a la filosofía oriental, que tenía como bases que tomaron algunos discípulos de Freud, como Jung, y también otros autores norteamericanos de Percy Roger, que tienen más que ver como con el origen del movimiento hippie, que se centraba en la experiencia del aquí y el ahora. Es como tú puedes vivir este momento, no te preocupes del mañana, no te preocupes de las cosas que van a pasar. eh, Céntrate en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora a ti te va a determinar y te va a liberar de muchas ansiedades. Y te va a permitir, como por ejemplo, ser libre de la moral, porque no sé, este típico como el carpe diem, que hay una vida y una claro, sola, y ese principio como de vive así como el día a día. Em, pero si toda, como, si uno hace unas similitudes, por ejemplo, la terapia cognitiva trabaja lo que es la creencia. Y por ejemplo, si uno, un error que hace la consejería es intentar psicologizar o intentar biblializar, por decirlo de alguna forma, no ya, sé cómo sería el verbo, la psicología. Entonces, si yo hiciera ese error, por ejemplo, diría, ya la psicología es como cognitiva está mezclarlo, po. diciendo, cómo darle explicación a través de la Biblia de lo que está diciendo. Entonces yo diría, es que el hombre necio, como por decirlo de alguna forma, el hombre cree que todos sus caminos son rectos y es sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que la terapia cognitiva apunta que uno tiene creencias erróneas. Entonces yo, por ejemplo, pienso que toda la gente me quiere estafar o toda la gente quiere, no sé, eh, robarme. Entonces yo tengo que cambiar esa creencia en decir, no toda la gente te quiere robar. Hay gente que roba, que te puede pasar, pero no toda la gente. Así es. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me cambia la creencia, por decirlo de alguna forma. Eh, la psicoanalítica me va a decir que tengo deseos reprimidos y que también, por ejemplo, puede pasar con niños, por ejemplo, que dice que toda su vida lo tuvieron con una como no podía ir al cine porque es pecado, no podía bailar porque es pecado, no podía, no sé, Mm. escuchar música que no sea cristiana porque es pecado. Y claro, puede generar un trauma, por decirlo de alguna forma, o huella, que al final esa persona tenga que liberarse de este tema. Y va a ser Entonces, justamente todo lo que claro, me dijeron que no hiciera. claro. Y por ejemplo, el psicoanálisis dice que hay deseos que están en tu mente, que están reprimidos y que esos deseos muchas veces te aparecen en sueño o te aparecen como en tu arte o en música, que tú los vas liberando, pero que si tú no los tuvieras como de frente serían como muy perturbadores para ti. Ya, Entonces, no sé, por ejemplo, Freud hacía un caso que decía que se llamaba la inyección de Irma, donde una mujer estaba cuidando a su papá que estaba postrado. ya. Y su papá, que estaba postrado, le costó su matrimonio porque su marido se aburrió de que esta persona llevaba 10 años cuidando al papá. Y ella soñaba Mm, que ella le clavaba una inyección letal a su papá. ya. Y que se llegaba como a la terapia era como que ella en el fondo estaba como frustrada porque se tuvo que dejar, su marido la abandonó por el tema de su papá y ella como que en el fondo también pasaba durmiendo mal, todo el día preocupada de su papá, pasaba en el hospital y es como, chuta, quiero que se muera,
pero ella no podía decirse eso a sí misma porque era muy chocante pensar como ya, sabe, caballero, Claro, muérase. Entonces, ¿qué pasa? Que también a veces nosotros tenemos pensamientos así. Un hermano te habla mal y como que te decís, ay, lo quiero agarrar a combo, lo quiero difamar, lo quiero funar, pero como que decís, chuta, igual es fuerte lo que estoy pensando. Y si lo quisiera psicologizar, el apóstol Pablo decía así como, lo que quiero hacer no hago y lo que eso que quiero hacer, eso no hago. Incluso, no sé si tú has leído miserable las de mí, dice, confesiones, sí, bo, ¿quién me librará por- de tu cuerpo? porque hay cosas que de repente están en tu mente y tú no te las podís sacar Mm, y que son malos deseos y que o a veces los termináis haciendo. No sé si tú has leído las confesiones de San Agustín. Eh, San Agustín son esos autores que están dentro del mundo católico, pero uno ve su vida y no puede decir que eran católicos, por decirlo de alguna forma, que muchas veces su forma de creer o ciertas encíclicas como que apuntan al catolicismo más radical se hicieron después que estos hombres vivieron. así es. Igualmente Lutero y otras personas que estaban asociadas como al catolicismo, Calvino, eh, Erasmo de Rotterdam. eh, y San Agustín decía, yo no puedo entender si yo dejé el pecado, porque, no sé, por ejemplo, el que pasaba de farra como con prostituta, él decía, ¿por qué yo recuerdo eso en la noche? Si yo como que Dios me liberó. Entonces decía, ¿por qué yo a veces sueño como que estoy viviendo todavía en el pecado? No lo entiendo, decía él. Y se despertaba asustado y pedía perdón a Dios. Y claro, si uno como que psicologizara, por decirlo de alguna forma, te dice, no, es que el inconsciente te va a mostrar incluso hasta tus cosas como pecaminosas y que tú has tenido en tu vida anterior. Nosotros bíblicamente también entendemos que a veces Satanás te dice, mira, que tú eres esto, pues mira, tú decís que ahora eres cristiano y mira, pero tú estás ahí de bar en bar, de café en café, o estabas ahí de relación en relación, o estabas ahí, no sé, pues estafando gente. Y a veces pasan esas cosas que nos acusan. Claro. Y también pasa como en ese sentido, como con las terapias más humanistas. También uno puede decir, chuta, es que Jesús dijo, no afanéis por el día de la mañana, sino que cada día tiene su propio afán. No sé si yo me siento aquí la hora, vivir cada día un día a la vez, y Dios me dice como que no me afane y que viva cada día tiene su propio afán. O es como, hay gente que dice, no, es que está diciendo lo mismo. Y de ahí salimos, y yo lo intenté en un momento hacer, salen los psicólogos cristianos, que mezclan terapia y que Mm, mezclan consejería intentando dar una cosa que no es ni lo uno ni lo otro. eso no, No es, no es recomendable. no es que no sea Querer recomendable, pensar así pero o tratar de unir cierto pensamiento porque son en cierta forma incompatibles, po. Uno apunta para un lado y el otro, como tú claro, bien eso es dijiste, a quien los fines apunta, son diferentes, po. eso es a quien apunta, porque la persona puede cambiar su conducta, pero a lo mejor ni siquiera es salvo. Y Claro. ahí a lo mejor van a aparecer algunos bautistas diciendo como que la salvación nunca se pierde, nunca fue salvo, pero, o sea, yo no puedo decir que una persona que conoce de Dios, que lleva 20 años, no sé, pues siendo, asistiendo a una iglesia, sabiendo lo que tiene que decir, sabiendo lo que tiene que responder, pero en algún momento no conocer al maestro. O sea, por ejemplo, no sé, dime algún artista musical que te guste mucho, ¿Cristiano o no cristiano? Ah, como pucha, quieras. me gusta Santiago Benavides. Ah, es el de la casa que yo quiero, ese es muy bueno. Ya. Ya. Pero por ejemplo, ¿tú hablas con él, con Santiago Benavides? A veces. Ah, por chat. No, No, pero por ejemplo, ¿te acuerdas, no sé, qué conversaste ayer con Santiago, por decirlo de alguna forma? ¿Por qué? Porque uno no lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nuestra relación con Dios es así. Nosotros sabemos, somos fans, nos encanta Jesús, nos encanta el pescadito en el auto, nos encanta la Biblia, tenemos Biblia de todas las traducciones, pero como te decía cuando uno le preguntaba en consejería, ¿pero qué te habló Dios ayer? Tenéis 6 Biblias y no leí. Como, chuta, ¿qué te dijo Dios ayer? bueno, querido Elías, ha sido un gran tiempo de poder compartir contigo sobre estos temas tan interesantes y muy relevantes para el cristianismo, para la iglesia, el saber sobre la psicología, que si se contrapone o no, ya sabemos que son polos opuestos, referente a la consejería bíblica.
Así que damos gracias al Señor por tu vida, Elías. Algunas palabras. Ah, y por cierto, no sé si tienes algunos libros que nos quieras recomendar, que tengas por ahí, Eh, quizás algunos autores. sí, mira, yo creo que para inicio, solamente voy a recomendar uno, pero para Ya, inicio, es una nueva vida de Cristian Adelante, que tiene un plan ya, de 7 semanas con Torres. tarea de Quique Torres para poder adentrarse más o menos en entender primero qué es el Evangelio. Cualquier persona que quiera entender de consejería, creo que primero tiene que Mm, empezar por entender el Evangelio. Cualquier consejero que trabaje con una persona que no es creyente o que sus frutos no están demostrando, por decirlo de alguna forma, que es creyente, va a ser llevado al Evangelio para entender. Si claro, yo quiero entender qué Dios dice o qué Dios quiere de mí, yo tengo que entender el Evangelio. Y eso puede tomar mucho tiempo. Así que, de hecho, muchas veces, como dice el apóstol Pablo, espero, no digo yo haberlo entendido ya, sino como que voy en ese mismo camino. claro. Eh, Ese es un buen y yo libro creo para que iniciar. sí, una vida nueva de Cristo en adelante se está disponible acá en Chile. La gran mayoría de los libros de consejería bíblica o están en inglés o están Mm, en sí, PDF, po. y son bien difíciles de conseguir. Pero también está el libro de Lambert que habla sobre la teología de la consejería, que sería como la base de por qué Claro, es necesaria en la iglesia la consejería bíblica. Porque también, y con esto las palabras para cerrar, es la sí. iglesia en Chile, por todo este prejuicio de que los consejeros son casi psicólogos, por decirlo de alguna forma, Mm, que ellos piensan que son psicólogos, se tiene mucha resistencia. Y hay posturas que dicen, no, es que solamente la Biblia y nadie tiene que hablar nada ni ayudar a nadie, pero también la Biblia dice, llevado las cargas de los unos a los otros. O sea, así es. Dios nos ha llamado a que nosotros tengamos también misericordia y amor por la gente que está sufriendo y que también está en el mismo camino que nosotros. O sea, nosotros también no estamos libres de una prueba de Dios o un error que nosotros cometamos. Mm, Y para cerrar, para no irme por el chamullo, Gálatas 6:1 si no me equivoco, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. mm, Entonces, muchas veces uno piensa que por tener tiempo en la iglesia, por declararse cristiano, eh, como que uno ya está en un nivel casi, y uno muchas veces dicen como que el libertinaje o el exceso de gracia o que Dios te perdone todos los pecados como el mayor peligro de que tiene la iglesia porque se van a volver liberales y cosas así, ya. pero si hablamos como de ciencia, por decirlo de alguna forma, lo que se ha demostrado es que el peligro más grande que tienen la iglesia y los cristianos es el legalismo Mm, y volver a Dios un sistema de creencias tal como lo hicieron los fariseos, tal como lo hicieron los judíos en algún momento y alejarse de lo que busca la consejería, que es lo que Dios dice, que es lo que Dios quiere, que es lo que Dios te está mostrando. la Biblia, claro. Y eso está en la Biblia. Así Así es. que eso, hermano Lucas, pues muchas gracias por la invitación. Muy Gracias a ti agradecido por haber también de estado poder aquí, po. conversar y nos espera acá algunos sándwiches y algunas cosas. En algún momento bueno, nos podemos también hacer ese tiempo, que es súper Sí, po, importante, ese tiempo de compartir, me porque parece bien. también el Señor nos invita a eso, a hacer este espacio de poder compartir con los hermanos y dedicarse tiempo. El Claro. tiempo es un bien escaso, que muchas veces por este sistema productivo nosotros pensamos que tenemos que estar afanados haciendo cosas y cuando Dios lo Mm, que nos está mandando es tener comunión los unos con los otros. así es. Así que eso, pues, Bueno, hermano. te digo el tiro, quiero sopita de pollo. Bien, ya. Ya no, nos despedimos. Un Fíjate, gusto, Elías, y bueno, también a usted, querido hermano, hermana, el Señor le bendiga grandemente. Si llegó hasta acá, le damos muchas gracias y esperemos que sí, haya podido aprender, entender también estos conceptos. Le invitamos también a que usted se pueda suscribir a este canal de YouTube, que nos pueda dejar ahí su comentario, su like, y si usted quiere también puede compartir este video para que llegue a más personas y así este canal pueda crecer y la palabra del Señor, estos temas tan importantes puedan ser expuestos para que lleguen a más personas. Así es, y desde acá
Nos despedimos y muchas gracias. Ya se vienen más videos, Muchas así que gracias. atentos ahí. Nos vemos. Chao, chao. Síganlo, síganlo.